Capítulo 2 del diario de Yami. Siento que dormí bastante y vi el reloj de al lado de mi cama, ya eran las 10 am, mierda, creo que he dormido bastante. Me levanté de la cama y mejoraré el desayuno, me dirijo hacia el refrigerador para ver qué había. Encontré un par de huevos, tocino y leche en los estantes, habían café y masa para panqueques, bueno, panqueques con huevos, tocinos y café es un excelente desayuno, así que empecé a cocinar. Gracias a Dios había gas y agua. Tardé alrededor de 20 minutos en hacer todo, escuché pasos, debe ser que el aroma los atrajo. Puse la mesa mientras ellos se sentaban y en ese momento empecé a poner todos los platos de comida en la mesa junto a su café, y empezamos a comer. Jeremy dijo: mierda, Yami, cocinas muy bien. Si Cristina no se casa contigo entonces yo lo haré. Cristina se sonrojó y dijo: cállate Jeremy. Jeremy solo se empezó a reír, yo solamente me sonrojé un poco, dije cállense y empiezan a comer. Cuando terminé de comer comencé a lavar todos los servicios que utilicé, no sé por qué lo hice realmente debido a este lugar, no sé por qué, pero empecé a llorar. No entiendo por qué todo cambió tan rápido. Mi vida era perfecta antes de esto, tenía amigos, una familia, podría ser monótona pero era buena, nunca tendría que haber matado a nadie en esa realidad, pero ahora hasta tuve que matar personas para sobrevivir. Me di vuelta lentamente. Cristina estaba ahí. No dijo nada al principio. Solo me miró como si entendiera todo lo que estaba pensando sin necesidad de explicaciones. De repente, me abrazó por la espalda. Su voz salió suave, casi como un susurro. Tranquilo, todo va a salir bien. Me quedé quieto unos segundos. No sabía qué responder. Al final, me di vuelta y la abracé también. Por un momento, el mundo no parecía tan roto. Detrás de nosotros, Jeremy rompió el silencio con una risa. Se gustan, dijo Jeremy. Cristina se separó de golpe, roja como un tomate. Cállate, Jeremy, respondió Cristina, y salió corriendo a golpearlo. Jeremy, riéndose, escapó por la casa. Yo no pude evitarlo, también me reí. Por unos segundos, todo fue normal. Solo por unos segundos. De la nada empezó a llover mucho más fuerte y esos dos pararon. Les pregunté: ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o continuamos? Jeremy respondió: creo que es obvio que nos quedaremos, está lloviendo con todo. ¿Que sos tonto? Bueno, realmente tiene razón. Ese día cenamos carne con patatas. Al día siguiente fue extraño. Cuando me levanté y vi por la ventana había una neblina bastante densa. Qué raro el clima, un día hacía calor, al siguiente llueve con todo y ahora neblina. Que viene mañana terremoto, jaja. Me empecé a reír como tonto. Hice el desayuno, que era tostadas con mermeladas y café. Decidí salir ese mismo día. Guardé todo lo que necesitaría. La caja que dejó mi hermana era difícil de guardar en la mochila, pero no puedo dejarla atrás. Como pude la metí en la mochila y creo que ya estamos todos listos, dije. Abrí la puerta, dimos unos pasos y salimos de la casa esta mañana, pero apenas dimos unos pasos me di cuenta de que algo estaba mal. La neblina era tan espesa que apenas podíamos ver unos metros delante de nosotros. Todo se veía gris y extraño, como si el mundo no fuera real. Mientras avanzábamos empezamos a escuchar pasos. No eran nuestros. Se escuchaban entre la niebla, pero era imposible saber de dónde venían. Jeremy levantó el arma de inmediato y Cristina se agarró de mi brazo. Los tres los escuchamos claramente. Lo peor fue cuando dejaron de sonar. No sabíamos si se habían ido o si simplemente se habían quedado quietos observándonos. Cristina dijo que debíamos volver y, por primera vez en mucho tiempo, no tuve ganas de discutir. No podíamos ver nada. Cualquier cosa podía estar escondida ahí afuera. Regresamos a la casa sin dejar de mirar alrededor. Los pasos no volvieron a escucharse. Esa noche casi no hablamos. No sé cómo explicarlo, pero sentía que algo había estado cerca de nosotros dentro de esa niebla. Al día siguiente me desperté y lo primero que noté fue la luz entrando por la ventana. Cuando miré afuera, la neblina había desaparecido por completo. El cielo estaba despejado, como si el día anterior jamás hubiera ocurrido. Nos preparamos para salir otra vez, pero apenas crucé la puerta vi algo raro en el suelo. Había rasguños. Eran largos y profundos, como marcas de garras. Jeremy aseguró que no estaban ahí el día anterior. Cristina dijo que parecían hechas por uñas enormes. Al observarlas mejor, me di cuenta de algo que me puso la piel de gallina. Las marcas venían desde donde estaba la neblina y terminaban cerca de la casa. Como si algo hubiera estado caminando alrededor de nosotros durante la noche. Nos quedamos observándolas varios minutos. Jeremy dijo que tal vez esa cosa no podía ver bien en la niebla, pero algo no me convencía. Las marcas eran demasiado ordenadas. Entonces entendí algo. No estaba intentando atacarnos. Nos estaba rodeando.
Nos estaba marcando. Si tengo razón, esa cosa no nos perdió de vista. Solo estaba esperando el momento adecuado para volver a encontrarnos. Y eso significa que, durante todo este tiempo, nunca estuvimos realmente solos. Después de encontrar los rasguños decidimos no quedarnos más tiempo cerca de la casa. Nuestro objetivo seguía siendo el mismo: llegar a la base militar. No sabíamos si realmente quedaba alguien allí, pero era mejor que quedarse esperando a que algo nos encontrara primero. Mientras caminábamos, ninguno habló demasiado. Creo que los tres seguíamos pensando en las marcas que encontramos esa mañana. El camino estaba extrañamente tranquilo. No vimos infectados durante un buen rato, lo cual era raro. Incluso Jeremy comentó que el silencio le estaba empezando a dar mala espina. Después de casi una hora de caminata, Cristina se detuvo de golpe. ¿Qué es eso?, preguntó. Seguí su mirada. A unos metros del camino había algo tirado entre el pasto. Al principio pensé que era basura. Ojalá lo hubiera sido. Era un perro. Me acerqué lentamente y sentí que el estómago se me revolvía. Estaba muerto. La mitad de su cuerpo había sido devorada y tenía varios rasguños profundos por todo el lomo. Algunos eran tan largos que parecía que algo lo hubiera atacado con cuchillas. Cristina apartó la vista. Dios. Jeremy se agachó junto al cadáver. Esto no lo hicieron los infectados normales. No necesitaba que me lo dijera, los infectados mordían. Esto parecía otra cosa. Las heridas eran demasiado limpias, demasiado profundas. Miré alrededor con cuidado. Los árboles, los arbustos, las sombras. De repente sentí que el aire se había vuelto más pesado. Sigamos caminando, dije. Jeremy levantó una ceja. ¿Tan rápido?, asentí. No quería admitirlo, pero tenía una sensación horrible. Como si aquello que había matado al perro no estuviera muy lejos. Como si pudiera estar observándonos en ese mismo momento. Nadie discutió. Después de dejar atrás al perro seguimos avanzando durante varias horas. El camino hacia la base militar era largo y, sinceramente, no me gustaba la idea de recorrerlo con las pocas balas que teníamos. Fue Jeremy quien mencionó la comisaría. Oigan, si vamos a seguir viajando necesitamos más munición. La verdad era difícil discutirle eso. Podíamos tener comida para varios días, pero la comida no sirve de mucho cuando algo intenta arrancarte la cabeza. Cristina estuvo de acuerdo y decidimos desviarnos del camino principal para buscar la estación de policía más cercana. Tardamos casi una hora en encontrarla. La primera impresión no fue buena. Había varios patrulleros chocados frente al edificio. Algunos tenían las puertas abiertas y otros estaban cubiertos de sangre seca. Las ventanas de la entrada estaban rotas y una de las puertas colgaba de una sola bisagra. Parecía que el infierno había pasado por ahí. Esto no me gusta nada, dijo Cristina. Últimamente dices mucho eso, respondió Jeremy. Y últimamente siempre tengo razón. No pude evitar reírme un poco. Aún así, mantuvimos las armas listas y entramos. El interior estaba oscuro. Había papeles tirados por todas partes y varias manchas de sangre cubrían el suelo. Algunas parecían tener semanas de antigüedad. Lo más extraño era el silencio. No había infectados, ni personas, nada. Avanzamos revisando cada habitación con cuidado. Encontramos algunas pistolas en una sala de evidencia y varias cajas de munición que milagrosamente nadie había saqueado. Jeremy parecía un niño en Navidad. Ahora sí me siento mucho mejor. Mientras ellos guardaban las balas, yo seguí explorando. Fue entonces cuando encontré la oficina del jefe de policía. La puerta estaba cerrada, o al menos lo había estado antes de que alguien la derribara. Dentro encontré muebles volcados y varias marcas de disparos en las paredes. Pero algo llamó mi atención. Un cuaderno. Estaba sobre el escritorio. Lo abrí por curiosidad. Las últimas páginas estaban llenas de anotaciones apresuradas. La mayoría hablaba de disturbios, infectados y evacuaciones, pero una entrada era diferente. Decía: unidad enviada al sector norte. Informan de un individuo extremadamente agresivo. Velocidad anormal. Extremidades deformadas. Garras de gran tamaño. Evitar combate cuerpo a cuerpo. Sentí un escalofrío. Seguí leyendo. Las víctimas presentan cortes profundos. No parece alimentarse inmediatamente. Se han encontrado cuerpos marcados alrededor de las zonas de ataque. Mi corazón empezó a latir más rápido. Marcados. Exactamente igual que los rasguños que encontramos cerca de la casa.
Jeremy, Cristina, creo que tienen que ver esto. Los dos entraron a la oficina. Les mostré las notas. Ninguno dijo nada durante varios segundos. No me jodas, murmuró Jeremy. En ese momento escuchamos un ruido. Clac. Algo golpeó una superficie metálica en algún lugar del edificio. Los tres nos congelamos. Clac. Esta vez sonó más cerca. No parecía el ruido de un infectado normal. Era algo más pesado, más lento, más preciso. Jeremy levantó su arma. Cristina dio un paso hacia atrás. Y por primera vez desde que salimos de la casa sentí que aquella cosa podía estar mucho más cerca de lo que imaginábamos. Después de salir de la comisaría seguimos avanzando durante varias horas. Gracias a las armas y municiones que encontramos, al menos ya no me sentía completamente indefenso. El problema era que el día se estaba acabando. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles y ninguno de nosotros quería seguir viajando de noche. Terminamos encontrando una estación de servicio abandonada junto a la carretera. No era el mejor lugar del mundo, pero tenía paredes, techo y solo una entrada principal fácil de vigilar. Después de revisar el lugar y asegurarnos de que no hubiera infectados, decidimos pasar la noche allí. La cena fue sencilla. Unas latas de comida que habíamos encontrado y algo de agua. Jeremy se quejó durante 10 minutos seguidos. Extraño las hamburguesas. Yo extraño no estar en un apocalipsis, respondió Cristina. También extraño eso. Por alguna razón los tres terminamos riéndonos. Fue agradable. Por unos minutos casi pude olvidar dónde estábamos. Cuando llegó la hora de dormir organizamos turnos de vigilancia. Jeremy tomó el primero, yo el segundo. Cristina protestó porque quería ayudar, pero terminamos obligándola a descansar. Mi turno llegó cerca de la medianoche. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Me senté cerca de una ventana rota observando la oscuridad exterior. No veía nada extraño, ni infectados, ni movimiento ni sonidos. Y eso era precisamente lo que me ponía nervioso. Pasó casi una hora sin que ocurriera nada. Entonces lo escuché. Clac. Levanté la cabeza de inmediato. El sonido había venido de arriba, del techo. Permanecí inmóvil. Pensé que tal vez lo había imaginado. Entonces volvió a escucharse. Clac. Esta vez estaba seguro. Algo se había movido sobre nosotros. Tomé mi arma lentamente. Jeremy se despertó al notar mi expresión. ¿Qué pasa? Le hice una señal para que bajara la voz. Escuché algo. Los dos prestamos atención. Durante unos segundos no ocurrió nada. Y entonces... clac, clac, clac. Algo caminaba sobre el techo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Los pasos eran lentos. Como si aquello supiera exactamente dónde estábamos. Jeremy ya tenía el arma apuntando hacia arriba. Cristina también se había despertado. ¿Qué está pasando? Susurró. No lo sé, respondí. Y era verdad. No quería saberlo. Los sonidos continuaron durante varios segundos. Luego se detuvieron. De golpe, el silencio regresó. Nadie habló. Nadie se movió. Esperamos. 1 minuto. 2 minutos. 5. Nada. Finalmente reuní valor y me acerqué a una de las ventanas. Miré hacia afuera. Oscuridad. Vacío. Nada. Pero justo antes de volver a sentarme vi algo. Una sombra alejándose entre los árboles. Solo duró un segundo. Tal vez menos. No pude distinguir qué era. Pero era demasiado grande para un perro y demasiado rápida para una persona. No volví a dormir esa noche. Y por alguna razón, mientras observaba la oscuridad, no podía dejar de pensar en una sola cosa. Tal vez la criatura no nos estaba buscando. Tal vez ya nos había encontrado. 5 de diciembre, 8:40 am. Querido diario, al fin amaneció. Después de lo que pasó anoche con los ruidos en el techo, creo que ninguno de nosotros pudo descansar de verdad. Seguimos nuestro camino hacia la base militar. Según mis cálculos todavía nos faltaban unas 9 horas caminando, suponiendo que no apareciera ningún problema, aunque últimamente siempre aparece alguno. Ya estábamos saliendo de la ciudad cuando encontramos un enorme embotellamiento. Había decenas de autos chocados entre sí. Algunos tenían las puertas abiertas y otros todavía conservaban las llaves puestas, como si sus dueños hubieran salido corriendo de un momento para otro. Decidimos revisar varios vehículos. Tuvimos suerte. Encontramos algunas bolsas de papas fritas, chocolates, galletitas, botellas de agua, un pequeño botiquín con vendas y algunos medicamentos.
No era gran cosa, pero cualquier recurso podía significar un día más de vida. Después de guardar todo lo que pudimos, seguimos caminando. Unos minutos más tarde vimos algo que nos dejó completamente helados. Un convoy del ejército. Había varios camiones militares completamente destruidos. Uno estaba volcado sobre la ruta y otro tenía el frente destrozado, como si algo gigantesco lo hubiera embestido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué demonios pudo hacer esto?, murmuré. Jeremy no respondió. Ni siquiera él parecía tener una explicación. Nos acercamos con mucho cuidado. El silencio era absoluto. Encontramos a 3 soldados muertos cerca del convoy. Sus cuerpos estaban destrozados. Sus armas seguían tiradas alrededor, así que decidimos recoger todo lo que pudiera servirnos. Conseguimos 2 escopetas recortadas, varias pistolas de 9 milímetros y lo que parecía ser una M4A1 con silenciador, mira láser y varios cargadores llenos. Era muchísimo mejor equipo del que teníamos. Mientras seguía revisando los cuerpos encontré algo extraño. Había una hoja de papel empapada en sangre. La levanté con cuidado. Parecía que alguien la había escrito usando los dedos como si fueran un pincel. Solo decía una frase: escapen de esa cosa. Sentí un nudo en el estómago. Si algo había sido capaz de destruir un convoy militar entero, ¿qué posibilidades teníamos nosotros? Querido diario, después de encontrar aquella carta escrita con sangre, quise salir corriendo de inmediato. Pero miré a mi alrededor y no había ninguna señal de que esa criatura estuviera cerca. Tal vez ya se había ido, o tal vez solo nos estaba dejando avanzar. No quería pensar en eso. Seguimos caminando durante unas 3 horas más. Al poco tiempo vimos unos enormes muros levantados alrededor de un pequeño pueblo. También habían usado vehículos viejos para formar una enorme barricada. Parecía bastante segura. Cuando nos acercamos un poco más, una voz nos gritó desde arriba: no den un paso más o disparo. Me quedé completamente inmóvil. El hombre me estaba apuntando directamente a la cabeza. Levanté lentamente las manos. No queremos problemas. Solo necesitamos cruzar este lugar. El hombre dudó unos segundos. Creo que le sorprendió ver que solo éramos unos chicos. Finalmente bajó el arma y respondió: está bien, acérquense despacio. Abrió una gran puerta de madera y nos dejó entrar. Mientras caminábamos se presentó. Me llamo Carlos. Era un hombre bastante alto, debía medir como 1,84 m. Tenía la piel oscura y se notaba que estaba muy bien entrenado. Soy uno de los guardias de este lugar. No pude evitar preguntarle: ¿qué es este sitio? Carlos sonrió un poco. Lo poco que queda de una comunidad que decidió no rendirse. Mientras lo seguíamos vi algo que hacía muchísimo tiempo no veía. Niños jugando al fútbol, otros corriendo de un lado a otro, personas cocinando, algunos incluso reían. Por un momento olvidé que el mundo se estaba cayendo a pedazos. Parecía que la infección nunca hubiera llegado hasta ahí. Carlos nos llevó hasta el líder de la comunidad. Era un anciano llamado Kevin. No era muy alto, apenas un poco más bajo que yo. Tenía el cabello completamente blanco, una barba larga llena de canas y, aunque era viejo, se notaba que seguía teniendo bastante fuerza. Nos observó durante unos segundos antes de hablar. ¿Qué necesitan?, le respondí con sinceridad. Solo buscamos un lugar donde descansar un par de días. Después seguiremos viaje hacia una base militar. Noté que Kevin se sorprendió un poco al escuchar eso, aunque no comentó nada. Solo dijo: estos tiempos son difíciles, muchacho. Hoy en día nada es gratis. Asentí. Tenía razón. Saqué 2 pistolas con algo de munición y las apoyé sobre la mesa. Kevin sonrió. Eso servirá. Bienvenidos. Luego llamó a Carlos para que nos mostrara dónde dormiríamos. La casa era pequeña, pero para nosotros parecía un hotel de 5 estrellas. Tenía una cocina, un baño, una sala de estar y 2 habitaciones. Ya instalados empezamos a hablar. Propuse quedarnos 1 o 2 días. La verdad, necesitaba descansar. Y cada vez tenía más ganas de volver a encontrar a mi familia. Jeremy estuvo de acuerdo. Este lugar me gusta. Cristina, en cambio, opinó distinto. Está bien descansar, pero no podemos olvidar nuestro objetivo. Tenía razón, aunque nadie quería admitirlo. Ya casi eran las 5 de la tarde y el sol empezaba a esconderse. Decidimos salir a recorrer la comunidad. Antes de irnos, Carlos nos alcanzó un pequeño mapa. Nos explicó que había distintos sectores. Uno para intercambios, otro con viviendas, una zona de puestos de comida, y hasta un pequeño parque donde los chicos podían jugar.
Lo primero que visitamos fue el mercado. Había un montón de puestos improvisados. Uno vendía herramientas, otro ropa, otro medicamentos. Me llamó la atención un puesto lleno de joyas. Agarré un anillo de oro con un pequeño diamante y pregunté, ¿cuánto cuesta? Estaba convencido de que tenía dinero suficiente. El hombre me respondió, una lata de comida, o alguna bolsa de papitas. Me quedé confundido. ¿Y el dinero? El comerciante soltó una carcajada. ¿Dinero? Muchacho, el dinero no se come. Hoy vale más una bolsa de papitas que un fajo de billetes, la verdad. Tenía toda la razón. Le di una bolsa de papas fritas. Mientras guardaba el anillo en mi bolsillo no pude evitar sonrojarme. Pensé que, tal vez algún día podría regalárselo a Cristina. Espero que ninguno de los dos se haya dado cuenta de lo que compré. Seguimos caminando hasta los puestos de comida. Había de todo: brochetas, panchos, fideos instantáneos. Compramos 3 platos de fideos. Cuando pregunté cuánto costaban, el cocinero señaló la pistola de 9 milímetros que llevaba en la cintura. Con eso alcanza. No tardó ni 2 segundos en agarrarla. Creo que me estafó. Pero bueno. Al menos cenamos los 3. Cuando terminamos de comer yo ya quería volver a la casa. Jeremy, en cambio, decidió quedarse paseando. Cristina y yo empezamos a caminar de regreso. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. No sé cómo explicarlo. Era como si mi cabeza me gritara que vigilara a ese idiota antes de que hiciera alguna tontería. Miré a Cristina. ¿Vamos a ver qué está haciendo Jeremy? Ella sonrió y asintió enseguida. Lo encontramos hablando con una chica de cabello castaño que debía medir alrededor de 1,65 m. Me sorprendió la facilidad con la que empezó a coquetear. Yo jamás tendría ese valor. Cristina y yo nos miramos y nos empezamos a reír bajito. Decidimos dejarlos tranquilos y volver a la casa. A la mañana siguiente me desperté bastante descansado. Lo primero que vi fue a Cristina durmiendo en mi cama. Me sobresalté un segundo, pero, la verdad, también me hizo sonreír. Era agradable despertar sabiendo que, por una vez, no había peligro inmediato. Escuché abrirse la puerta principal. Sonreí. Seguramente era Jeremy. Me escondí detrás de la puerta esperando el momento justo. Apenas entró, lo agarré del cuello y grité: celulares y carteras. Lo siguiente que sentí fue un puñetazo directo en la nariz. ¡Ay, idiota! Era una broma. Jeremy se quedó blanco. Perdón. Pensé que era un ladrón. En ese momento apareció Cristina. Al vernos empezó a reírse sin parar. Después de desayunar les dije: bueno, creo que ya es hora de irnos. Jeremy dejó lentamente el plato sobre la mesa. ¿Irnos? Sí. Tenemos que seguir hacia la base militar. Bajó la cabeza durante unos segundos. No, lo miré confundido. ¿Cómo que no? No pienso seguir caminando. Pensé que estaba bromeando. Pero cuando levantó la vista vi algo que nunca había visto en él. Estaba enojado. Muy enojado. Jeremy, ¿qué te pasa? Golpeó la mesa con el puño. ¿Qué me pasa? Estoy cansado, Javi. Ninguno de los dos dijo nada. Él siguió hablando. Desde que empezó todo no hacemos otra cosa que caminar, escapar, dormir mal y volver a caminar. Cada día aparece un monstruo nuevo que quiere matarnos. Ayer encontramos un convoy militar destruido. ¿Entendés lo que significa eso? Bajé la mirada. Sabía que tenía razón, pero... mi familia está en esa base. Jeremy negó con la cabeza. ¿Y si no? Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué? ¿Y si cuando lleguemos ya están muertos? Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. No digas eso. Es la verdad. Ni siquiera sabemos si esa base sigue existiendo. Cristina intervino rápidamente. Jeremy, cálmate. Pero ya era tarde. Él siguió. Mira este lugar. Señaló la ventana. Tiene comida, tiene agua, tiene médicos, tiene guardias, tiene niños jugando, tiene muros. Es el primer lugar seguro que encontramos desde que empezó el infierno. Respiró profundamente antes de continuar. ¿Y vos querés abandonar todo eso para caminar 9 horas más, sin saber siquiera si existe esa maldita base? No sabía qué responder, porque, en el fondo, yo también tenía miedo, pero recordé la carta de mi familia, recordé la frase que escribió mi padre: intenta llegar a la base. Apreté los puños. Tengo que ir. Jeremy cerró los ojos unos segundos. Cuando volvió a abrirlos parecía otra persona. Entonces ándate. Lo miré sorprendido. ¿Qué? Yo me quedo. No voy a seguir arriesgando mi vida persiguiendo una esperanza. Sentí cómo empezaba a desesperarme.
Jeremy, no puedes hacer esto. Él respondió con una sonrisa amarga. Y vos no podés quedarte. Entonces dije algo que jamás debí decir. Todo esto es por esa chica que conociste ayer. Su expresión cambió por completo. En un segundo ya estaba frente a mí. No alcancé ni a reaccionar. Su puño impactó directo contra mi nariz. Caí al suelo mientras sentía la sangre correr por mi cara. Cristina gritó. ¿Qué hiciste, imbécil? Corrió hacia mí para ayudarme a levantarme. Jeremy respiraba agitado. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Nunca lo había visto llorar. Agarró lentamente su mochila. Nos miró a los dos. Perdón, y sin decir una sola palabra más. Se fue. Me quedé mirando la puerta durante varios minutos. No quería aceptar lo que acababa de pasar. Jeremy. Mi mejor amigo. El mismo que me salvó la vida en el colegio. El mismo con el que me reía todos los días. Acababa de abandonar el grupo. Y lo peor de todo era que podía entender por qué. La discusión con Jeremy todavía daba vueltas en mi cabeza cuando, de repente, todo empezó a temblar. Los vasos de la cocina cayeron al suelo y se hicieron pedazos. La casa vibraba. ¿Un terremoto? Murmuré. No. Algo dentro de mí me decía que no. Agarré mi mochila de inmediato. Cristina, salí de la casa. Los dos corrimos hacia la puerta. Cuando salimos, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No era un terremoto. Era una criatura. Medía, por lo menos, entre 3 y 4 metros de altura. Su piel era de un color gris oscuro, casi negro. Sus brazos eran desproporcionadamente grandes y cada paso que daba hacía temblar el suelo. Era como si una montaña hubiera cobrado vida. Los guardias disparaban sin parar desde las murallas. Decenas de balas impactaban contra su cuerpo. Pero no parecían hacerle absolutamente nada. Algunas rebotaban. Otras apenas lograban atravesar la piel unos centímetros. Aquello ni siquiera se detenía. Simplemente seguía avanzando y matando. Vi personas correr desesperadas. Escuché gritos por todas partes. Las barricadas empezaban a caer una tras otra. Carlos intentaba organizar a los defensores mientras Kevin gritaba órdenes que ya nadie escuchaba. Todo se había convertido en un completo infierno. Tomé la mano de Cristina. Corre. Ella no dudó. Los dos empezamos a correr sin mirar atrás. Pero, ¿hacia dónde? La criatura ya estaba dentro de la comunidad. No había un lugar seguro. En medio del caos vi a Jeremy. Corría hacia nosotros con el rostro completamente pálido. A su lado estaba la chica con la que había hablado la noche anterior. Yami. Gritó con todas sus fuerzas. No llegué a responder. La criatura arrancó un automóvil del suelo con una facilidad imposible. Lo levantó por encima de su cabeza y lo lanzó. Todo ocurrió en un segundo. El auto venía directamente hacia Cristina. Ella estaba paralizada. No iba a alcanzarle el tiempo para esquivarlo. No pensé. No tuve tiempo de pensar. Mi cuerpo se movió solo. La empujé con todas mis fuerzas. Sentí el impacto. Un dolor insoportable recorrió todo mi cuerpo. Después, oscuridad. Querido diario, si estás leyendo esto, espero haber hecho lo correcto.